día de hoy vamos a tener un webinar con Clamper. Tenemos invitado aquí a Marco Antonio Castro Pérez, que es parte de nuestro equipo soporte en México para Clamper. Tenemos el gusto de conocerlo ya casi un año, que se incorporó con Clamper en México. Nuestro compadre es venezolano, es de los que viene aquí a echarle ganas a México y estarle poniéndole duro. Tiene la cobertura de todo lo que es Clamper en todas sus divisiones. El día de hoy vamos a hablar de Clamper Iluminación. Y aparte de todo, tenemos el lanzamiento de un nuevo producto que viene a poner la pauta en algo de lo que se está manejando en cada uno de las protecciones cuando tenemos muchas diferentes formas de proteger en el mercado de la iluminación. Puede dejar, no está recibiendo, creo que ya está. Ángel, ¿me ayudas a recibir a los invitados, por favor? Sí, claro que sí. Muy bien. Pues adelante, Marco. Perfecto. Me vas diciendo, yo voy avanzando la presentación. Muy bien. Ahí lo que veo es tu pantalla, no veo la presentación. ¿Quieres que yo presente la mía? No, la está compartiendo completa. Déjame intentarlo de nuevo. Sigo viendo. A ver. ¿Se ve o no se ve? Se ve en negro todavía. Ahí está. Pues, Listo, se ya se ve. desaparece. Se No, quitó. pero Se quitó. La quité, ya la había compartido. Tiene un delay, entonces vamos a esperar un poquito. Ahí en teoría ya debe estar compartiéndose la parte. veo tu presentación, pero no en presentación, sino ahí está, ok. Va. Ok. Sí, al parecer hay un retrasito entre el video y el audio, entonces nomás para tomarlo en cuenta. Ok, perfecto. Bueno, primero, muy buenos días tengan todos. Gracias por la asistencia. Hoy, como lo dijo Gerardo, pues mi nombre es Marco Castro. Yo soy el encargado de la unidad de negocio para México de Clamper. Y hoy vamos a platicar un poquito sobre la protección de iluminación con tecnología LED. Pero antes de todo esto debemos saber de qué y el por qué tenemos que protegernos. Adelante, Gerardo, por favor. Para responder, digamos, la primera pregunta, debemos enfocarnos en lo siguiente. No, perdón, Gerardo, pero no veo avance de la presentación, ¿eh? Hay un retraso como de minuto, yo creo. Si No, quieres sí, la voy platicando en lo que se carga. ok. ¿Quieres que yo cargue la mía para ver si ¿tú sí ves la eliminamos ese presentación? retraso? A ver, intentemos. A ver. Señores, estamos en vivo, ¿eh? O sea, tampoco crean que... Pantalla. Ok. Ahí ya ve mi presentación. Sí, se ve en pantalla. Listo, ya está cargando. Las animaciones como que hacen muy, pero adelante. Va, perfecto. Entonces, bueno, como les comentaba, lo primero que vamos a comenzar a ver el día de hoy es el por qué, el de qué nos tenemos que proteger y el por qué, ¿no? La primera pregunta o se responde, nos tenemos que proteger de sobretensiones o sobrecargas en el sistema. Y, entre otras cosas, debemos entender que estas sobrecargas son alteraciones que se presentan muy comúnmente en las instalaciones eléctricas, ¿ok? No lo vemos al nivel de lo que vamos a platicar un poquito más adelante, hasta que, en este caso, la luminaria se dañó o el equipo electrónico ya dejó de funcionar, ¿no? Como sobretensiones transitorias, esto está normado ante la IEC, que me describe que la onda transitoria es una onda transitoria de corriente eléctrica, tensión y potencia que se propaga a lo largo de un circuito y que esto lo hace de manera
con una amplitud bastante alta y de manera rápida, seguido un decrecimiento un poco más lento, ¿no? Sí, déjeme por acá. Ok. Si vemos, digamos, el espectro de cómo se comporta la tensión versus el tiempo, vamos a identificar lo que es la tensión normal, vamos a identificar subtensiones, vamos a identificar, por supuesto, sobretensiones, interrupciones, armónicos, interferencia, pero hay un fenómeno de estas sobretensiones transitorias que se le conoce como pico eléctrico. Estos picos eléctricos son los que definen perfectamente este incremento súbito, muy rápido, seguido un decrecimiento un poco más lento, pero es mucho más alta que un sobrevoltaje que podamos tener comúnmente en la red eléctrica. Ahora, ¿por qué concentrarnos a picos eléctricos? Bueno, básicamente nos concentramos porque los picos eléctricos representan el 88% de esas sobretensiones transitorias. El otro 11% se bate entre la parte de subtensiones y sobretensiones y el resto en la parte de caída de tensiones o armónicos o interferencia. Entonces, por eso es que nosotros nos centramos en lo que nos hace más daño en este caso, que es una sobretensión, un pico eléctrico, una sobrecorriente que nos va a generar muchísimo daño en nuestro circuito eléctrico. ¿Ok? Y ustedes se preguntarán, ¿pero dónde se origina este tema? Este tema tiene básicamente tres orígenes preponderantes. Uno de ellos son las descargas eléctricas o lo que conocemos como descargas atmosféricas, representando un 15%. Luego tenemos la conmutación de la red con un 5% y esto es cuando estamos haciendo balanceo de carga, cuando entra una subestación y sale otra, o simplemente por el tema de mantenimiento necesitamos hacer conmutaciones entre la red eléctrica. Y por último, está el más significativo, que en este caso es el encendido y el apagado de motores. Dígase el encendido y apagado de motores, todo motor que trabaje bajo el principio de la inductancia. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo con el tema de apagados y encendido de motores. Ahí lo muestra claramente un elevador. En el edificio corporativo donde está Clamper de México hay 8 elevadores y cada elevador tiene 2 motores, uno de enclavamiento y el otro de operación. Al de enclavamiento también se le llama de seguridad. Entonces esos todo el día están subiendo y bajando, activándose y desactivándose. Eso genera un pico eléctrico. Luego está el tema de los ventiladores, aires acondicionados. Todo motor por principio de inductancia te va a generar un pico eléctrico. Y eso es lo que conseguimos más comúnmente en toda la red eléctrica. Para ver un poquito más el fenómeno de las descargas atmosféricas, que es el segundo origen más preponderante en cuanto a los picos eléctricos, tenemos que identificar que las descargas pueden ser directas o indirectas. Pueden ser directamente a la red eléctrica o directamente al recinto o al hogar, al circuito eléctrico como tal, o a la industria o al comercio, a través de un rayo. Y de manera indirecta, a través de inducción electromagnética, yo puedo tener incluso una incidencia o una afectación de esas descargas atmosféricas en un rango de 10-15 kilómetros. Entonces, no necesariamente estaríamos exentos de que si vivimos dentro de la ciudad, dentro de la zona conurbada o la área metropolitana, podamos estar exentos de temas de picos eléctricos originados por descargas atmosféricas. Entendiendo un poquito el tema de las descargas directas e indirectas, estas se diferencian por el comportamiento en cuanto a la onda transitoria. Entonces, la primera definición que vemos en descargas directas es que es una descarga que tiene un comportamiento 10-350. Eso quiere decir que cuando ocurre este pico eléctrico en los primeros 10 microsegundos, la energía alcanza el 100% de su magnitud, mientras que el 50% se alcanza a 350 microsegundos. A diferencia de las descargas indirectas, esto varía un poquito. Donde la descarga indirecta tiene un comportamiento de curva que en 8 microsegundos ocurre el 100%
de su intensidad y el 50% ocurre en 20 microsegundos. Esto luego más adelante lo vamos a poder correlacionar con el nivel de protección o con la clase a la cual debemos tener presente para el tema en una selección correcta de protección. ¿Ok? Ahí te voy a interrumpir un poquito, Marco. Sí, En esa parte es cuando hablamos de clase 1 y clase 2. El clase 1 es el que estaba, digamos, para hacer las protecciones directas y clase 2 de forma indirecta, para en cuestiones de cuando les hagan esa solicitud. Entonces, por lo general, en el dibujito, normalmente las clase 1 son las que están totalmente expuestas hacia el exterior. En un luminario, las protecciones que normalmente ponemos son las clase 2, que eso es lo que más adelante lo vamos a ver, e incluso hemos visto otro tipo de protecciones que en Colombia, con nuestros amigos de Colombia, les han estado pidiendo protecciones, pero sin tierra física, que eso es un aislamiento diferente, pero lo platicamos más adelante. correcto. Gracias, Gerardo. Para que tengan un poquito de datos, lo más seguro es que los amigos que nos están escuchando en Colombia pueden tener sus datos allá en Colombia y sería súper interesante que nos compartieran. Pero para México, por ejemplo, se estima que caen al año 15 millones de rayos al año. Y esto genera alrededor de $1.000 millones de dólares en términos de pérdidas en la red de telecomunicaciones y en la red de las concesionarias de energía. En este caso para México es la Comisión Federal de Electricidad, la CFE. ¿Ok? Y son datos bastante interesantes, duros, son datos que están, en el caso de los 15 millones de rayos está proporcionado por Conagua y en el caso de los $1.000 millones de dólares está proporcionado por la gente de CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad. ¿Ok? Hay un dato curioso que dice que por cada grado de incremento en la temperatura se incrementa entre un 10 y un 20% la incidencia de rayos. Casualmente, la semana pasada estaba viendo cómo la variación de temperatura en los últimos 10 años ha alcanzado 1.5 grados. ¿Ok? Esto baja, sube, es muy cíclico, ¿no? Pero cuando sube, este incremento de la temperatura, a su vez, incrementa la incidencia de los rayos y en consecuencia incrementa ese origen de los picos eléctricos, ¿no? Para que veamos un poquito estas descargas atmosféricas, cómo se presentan en el mundo, la parte, digamos, más oscura es la que en tierra representa mayor incidencia de descarga por kilómetro cuadrado y podemos ver increíblemente cómo gran parte del Pacífico, del Golfo de México, del Mar Caribe, del centro al sur en México, podemos ver una gran actividad de descargas atmosféricas. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en Colombia. En Colombia, de hecho, pegadito a la Guajira colombiana está la Guajira venezolana, está una ciudad de donde yo soy, de Maracaibo, y hay un lago. Ahí hay un lago, ocurre el fenómeno de mayor incidencia de rayos por kilómetro cuadrado en el mundo, que es el rayo del Catatumbo. Y no es en vano, por eso es que esta zona se ve muy identificada, muy oscura, porque hay mucha incidencia de descargas atmosféricas. Por supuesto, tenemos a nuestro ADN brasileño, donde es originario Clamper, con una participación de descargas atmosféricas bastante interesante. Y la parte centro-norte de África es donde de alguna manera nosotros vamos a tener gran incidencia. Por supuesto, hay una participación bastante importante. Rusia, Asia, Estados Unidos también, Centroamérica. Entonces, esto nos da cierta idea de dónde está la incidencia de estas descargas atmosféricas. ¿Va? Para que tengan un poquito de idea, en México se dice que se calcula que por cada 8 kilómetros cuadrados cae un rayo cada 1.5 meses. ¿No? Esto es un promedio, por supuesto. Hay zonas donde no habrá tantas descargas atmosféricas y hay otras que sí. Obviamente hay hay un balance y hay una promediación en ese sentido. Sería interesante saber este dato para Colombia, que por lo que se puede apreciar en el mapa, de seguro van a tener muchísima más incidencia
de lo que tenemos nosotros por cada kilómetro cuadrado. ¿Va? Ahora, veamos un poquito más en materia en cuanto a la protección en iluminación con tecnología LED. ¿Ok? Vamos a ver primero unos conceptos básicos sobre el principio, vamos a ver el principio de funcionamiento de cómo trabaja la protección. Básicamente, cuando vemos la tensión normal, la detecta, digamos, su tensión nominal de operación, y si todo está bien, este circuito con el supresor va a estar abierto, va a dejar pasar su tensión nominal, la máxima que soporta, y la luminaria va a estar trabajando perfectamente. Pero cuando ocurre esa sobretensión, lo que hace es que se detecta esa sobretensión máxima que puede soportar la luminaria, y en ese momento actúa en paralelo el supresor, cierra el circuito y limita, drena drena esa sobretensión identificada por una sobretensión a nivel de voltaje y una sobrecorriente. ¿Ok? ¿Cuánto va a soportar la luminaria o el dispositivo eléctrico? Todos los dispositivos deben tener una UC. Eso lo vamos a ver más adelante en la parte del concepto, que es la tensión nominal. El comportamiento es básicamente, gráficamente, un poquito exagerado de esta manera. Vamos a tener una gráfica de tensión y de tiempo, y vamos a tener aquí un nivel de protección, y vamos a tener una soportabilidad del equipamiento. Ese nivel de protección actúa antes de que llegue a la soportabilidad del instrumento. Entonces, es la manera como nosotros vamos a poder proteger aguas abajo todos los componentes que están instalados en esta luminaria, llámese driver, llámese los propios LED, o cualquier otro dispositivo que se pueda transmitir ese pico eléctrico, y si está conectado en serie o en paralelo a través de la red completa. ¿Va? En esta parte, el protector normalmente nos pide, y algunas aplicaciones industriales, hay algunos drivers y muchos proveedores te dicen, oye, mi driver ya tiene protector adentro, ya estoy protegido, ya no necesito el supresor. Normalmente ese driver es un clase 3, o ese protector es un clase 3. ¿Se acuerdan de lo que hablaba Marco en la parte anterior? Decía, en la corriente que nos queda después de que recibes una descarga en ese 820, la corriente residual debería de estar abajo de la tensión nominal que tiene tu protección interna. Entonces, si tú tienes, normalmente los drivers exteriores traes una tensión nominal de 6,000 volts, 6 kV de protección, que eso es lo que normalmente te ponen los drivers, Osram, Philips, las marcas reconocidas, Inventronics, Minwell, es lo que te ponen. Pero incluso para aplicaciones interiores, también Marco mencionaba, o sea, no es solamente una descarga eléctrica, sino es un arco, es la generación de un pico por el accionar de una carga inductiva, es decir, un motor, que se esté arrancando un motor, y hizo cada conmutación, aquí en Guadalajara tenemos el tren ligero, todas las lámparas que están en las estaciones del tren ligero, aunque hayan usado una buena lámpara, no le pusieron protección. Entonces, tienen un montón de lámparas parpadeantes porque pues, el tren ligero, en nuestro caso, está electrificado en la parte de arriba y pues no está completamente conectado, va haciendo interconexiones ahí, si quieren, de 1 milímetro, pongan que se separen ciertas zonas, o por el mismo cable que no es completamente rugoso, genera picos sobre la red eléctrica, y esos picos se irradian, y eso es lo que nos va a estar dañando los luminarios. Entonces, no importa si era un driver muy bueno de las marcas que mencioné previamente, si no tiene esa protección, la corriente residual al final de cuentas les va a caer a los drivers. Lo mismo Correcto. pasa en una luminaria industrial. En luminarios industriales hemos tenido clientes que adicional al clamper de protección, se les tiene que poner algo porque tienen cambios en la disposición de cómo está la instalación, y en la misma instalación, qué bueno sería que una fase esté dedicada para luminarias, otra fase esté dedicada para motores, y así está balanceado y todo. Muchas veces pues estamos en el mismo lugar donde está conectado el motor, y el motor se va a inducir ese pico, y ese pico nos va a estar dando los luminarios. Un ejemplo, aquí en Guadalajara, una planta muy grande de fabricación de medicinas tiene ese problema, y se logró evitar poniendo las protecciones que más adelantito vamos a platicar,
que no es el simple MOV, el pulpito, le decimos de mil formas, tiene protecciones adicionales. Vamos a hablar un poquito de ello. Entonces, la parte importante, el mensaje es, si te dicen que tiene la protección interna, pregunten cuál es el coeficiente de clase. voltaje con el y qué clase sería. Sería increíble que todo el mundo lo pudiera decir, pero normalmente son clase 3 y a partir de ahí es de donde podrían tener una decisión más adecuada en que si le ponen o no protecciones. Todos los que han trabajado y han puesto datos en el exterior, pues se dan cuenta, aquellos que no han puesto protecciones, que luego tienen muchísimos problemas con los luminarios. Es correcto, es correcto. O, por ejemplo, para Colombia, con el metro de Medellín, también tienen las mismas situaciones. Yo en algún tiempo, al inicio de mi carrera, estuve involucrado en la parte ferroviaria y esto era súper común. Las demandas que tenían los comercios y las fábricas alrededor del sistema, en la ciudad donde yo estaba, y me tocó visitar también en ese momento Medellín, y yo decía, cuál es el nivel de protección que tienen en ese sistema, y ya se estaban aplicando correctivos, ¿no? Entonces, pero bueno, sigamos un poquito en cuanto a ciertas aclaraciones. Esta protección aplica en el área de iluminación para diferentes áreas, ¿no? Aplica en la parte de oficina, industria, supermercados, fuera del hogar, luminarias internas, decoración profesional, street light o las luminarias de alumbrado público, la parte profesional, ese tema ahora, la iluminación que están haciendo con los estadios, pues es impresionante, y obviamente, ¿no? El hogar, ¿no? Aquí platicamos un poquito sobre lo que estaba comentando Gerardo. ¿Se recuerdan cuando estábamos hablando de descargas directas y descargas indirectas? Yo lo voy a resumir de esta manera. Cuando debemos trabajar con supresores o protección clase 1, cuando tenemos una incidencia de descargas directas, ¿ok? Y cuando trabajamos con supresores clase 2, cuando de alguna manera la incidencia puede ser de descargas indirectas. Eso desde el punto de vista de descargas atmosféricas. Ahora, desde el punto de vista de sobretensiones de picos eléctricos que se generan en la red, va a depender del nivel de energía y de dónde estén ubicados y esa exposición a estos picos eléctricos. Por ejemplo, yo tengo casos muy a menudo. Cuando les digo muy a menudo es que me están llamando 3 y 4 veces a la semana para hacer el tema, sobre todo en las empresas, de protección en los transformadores que proporciona CFE. Porque esos transformadores tienen apartarrayos en media tensión, pero no tienen apartarrayos o no tienen protección en baja tensión. Entonces, nosotros tenemos una solución en ese sentido. Pero más allá del tema que estamos hablando de luminaria, lo que les quería referir es que a partir de la red eléctrica que ya está, a pesar de que tiene cierta protección en media tensión, también tenemos que tener protección en baja tensión y la parte de iluminación no es, digamos, ajena a estos fenómenos, porque a la final una sobretensión se va a poder transmitir en cualquier conductor metálico que esté conectado a la red. Entonces, cuando ya estamos trabajando en exteriores, ¿cuál es la recomendación? Una, que tengamos un supresor clase 1 más 2 o clase 1 y ya, ya que tenemos ese nivel de protección, ahora sí podemos conectar de manera coordinada, eso se llama una protección coordinada, podemos conectar o proteger a través de clase 2. ¿Ok? Luego tenemos clase 3 y ¿dónde identificamos dónde podemos poner la protección clase 3? Ya lo colocamos en interiores, ya lo colocamos directamente en el enchufe. Vamos a suponer, yo tengo mis luminarias dentro de mi hogar, ¿ok? Dentro de su hogar y yo tengo un nivel de protección desde mi transformador en baja tensión, luego a mi clase 1, luego a mi tablero, antes de entrar, digamos, a la cometida interna clase 2 y luego internamente en la parte de las luminarias, luminaria por circuito, luminaria por luminaria, ya puedo colocar clase 3. Esa es la manera ideal de protección. ¿Lo hay en México? Sí, yo lo he visto varias veces, empresas súper responsables, sobre todo aquellas que de alguna manera tienen que entregar un proyecto
con un nivel de garantía y de satisfacción al cliente. He visto contratos de 2 años, 3 años, 5 años, 10 años de garantía, y esto es un punto muy importante y es a donde es parte de nuestra misión como Clamper en México y en todo el continente americano, esa parte de educación. ¿Qué pasa si? ¿Cómo se afecta tu inversión? ¿Cómo te pueden a ti, digamos, hacer una demanda o un reclamo en cuanto a garantía si no estás protegido de manera correcta? Protecciones, como dice Gerardo, hay muchas. Cualquiera te va a decir, es que mi driver tiene una protección. Sí, pero ¿qué nivel de protección es? ¿Cuál es la UC? ¿Cuál es la UP? Que esos son términos que vamos a ver más adelante. Estos términos que poco a poco hemos platicado, lo identificamos de la siguiente manera. La OC es la máxima tensión de operación, es decir, todo dispositivo electrónico, si ustedes ven, incluso su laptop, en el cargador debe tener una OC que es la máxima tensión de operación. Luego tenemos la corriente nominal de carga, ¿ok? Esto está identificado como IL. También se puede identificar como IN, ¿ok? Que es la corriente nominal de descarga y la corriente máxima de descarga. Ambas, fíjense que ambas están referidas a clase 2, pero también puede haber una referencia a clase 1. ¿Se recuerdan del comportamiento de la curva de 10, 3, 50 microsegundos? En este caso estamos viendo 8, 20 microsegundos, ¿ok? Y el nivel de protección o esa tensión residual de la cual el protector, en este caso un supresor o un DPS, limita. Ojo con este tema. El supresor como tal no disipa la energía, no la destruye, no la elimina, la limita. Hace drenar por otro conducto, de acuerdo al arreglo que tengamos en la tecnología y de acuerdo al producto, y le dice, se detecta una sobretensión, ciérrate el circuito de supresor, drénate por tierra, por un neutro aterrizado, incluso por diferencial a través de fases, ¿no? Entonces, importante identificar estos términos para que de alguna manera cuando estén viendo su driver, cuando estén viendo su luminaria y cuando estén viendo su dispositivo, es decir, ok, mi nivel máximo de tensión de operación es esta. Ok, ¿cómo selecciono yo un supresor? De tal manera de que no me exceda o que esté, digamos, con un nivel suficiente para proteger esa máxima tensión de operación. ¿Va? Siguiendo con el tema de especificaciones básicas y como se lo comentaba, aquí vemos en esta diapositiva cómo las luminarias internas pueden ser clase 3, lo que les comentaba anteriormente. En este caso estamos viendo una plaza comercial, la parte interna, y ya el centro de carga ya lo puede, incluso estando todavía dentro de la plaza comercial, ya lo podemos ver clase 2. Entonces vamos a identificar ítem 1 y ítem 2, las clases de los supresores, la tensión en circuito abierto, ¿ok? La corriente máxima de descarga en este comportamiento de onda, la corriente nominal y el modelo que en este caso Clamper aplica. Ahorita hablamos de producto, no se preocupen. Aquí el tema es que puedan identificar un poco la protección coordinada. Estamos viendo en la parte más interior clase 3. Luego vemos en el tablero de carga donde se concentran las cargas y ese circuito de todas las nominales clase 2. Y ya en la parte exterior, en un transformador, en un tablero externo, ya podemos hablar de otros temas de nivel de protección, clase 1 más 2 o simplemente clase 1. ¿Sí? Eso es para la Aquí el parte. mensaje para que lo tengan de referencia, perdón, Marco. El mensaje Sí. para que tengan ustedes, o sea, Clamper solamente hace protección. O sea, hay 1000 protecciones que tiene Clamper en diferentes mercados, en diferentes segmentos. Entonces, cuando tengan que especificar o trabajar con algún cliente, pues no se olviden, no solamente estamos, si van a hacer un proyecto completo, en el centro de carga podemos poner el Clamper Front, que es el que está aquí. Si se fijan, estos son de montaje Real-In. Tenemos otras versiones que son atornillables o ponchables, que no necesita incluso estar montado.
la gran mayoría de las casas, en nuestras casas en México, pues usan el square y cuadrado. Pues de ahí también tenemos una solución para eso. Pero la parte, el mensaje importante es no tienes que proteger cada una de las luminarias en la parte interna cuando estás protegiendo tu centro de carga. Al final, lo que estás buscando es proteger todo lo que esté lo que esté distribuido ahí. El problema que tenemos en la calle es que pues ni siquiera sabes dónde está el centro de carga principal, por eso es que se ponen los luminarios, y segundo, no sabes qué tanto vaya a durar esa protección. Entonces, y como ya es una distancia mayor a 30, 100 metros de la protección al otro, pues está sujeto a inducción de otro pico, pero no tanto porque haya descargado ahí, sino que se esté induciendo en el mismo circuito. Entonces, por eso es que se recomienda que se pongan en los luminarios y en aplicaciones de exteriores por luminario, pero en interiores lo puedes poner en el mismo centro de carga y con eso proteges todo el circuito donde esté conectado al luminario. Es correcto. Perdón, Marco. Sí, no, muchas gracias, Gerardo. De hecho, este Clapper From, una de las características que tiene es que su cartucho supresor, a ver si me siguen por acá, el cartucho supresor este es desmontable y yo puedo identificar cuándo llegó a su vida útil. Entonces, en el caso de que llegas al final de vida útil, porque a la final es casi inconsumible, es de manera impredecible por decir, ya va a correr el pico eléctrico, ¿no? Él está probado por norma para 15 picos eléctricos, ¿ok? Por supuesto, los 15 picos eléctricos pueden ocurrir en una hora como te pueden ocurrir en 10 años. ¿Ok? Eso no quiere decir que el supresor soporte solamente 10 picos eléctricos máximos. Aguas con eso. Hay niveles de picos eléctricos más bajos y de hecho la vida útil promedio en una zona de alta incidencia de picos eléctricos estamos hablando entre 10 15 años. ¿Ok? De hecho, se hablan en temas de ciclos, ¿ok? Pero de alguna manera yo puedo identificar localmente cuando ese supresor ya no está operando tanto en este que comenta Gerardo, tipo Real-DIN que se instala en la cajera, como en los que se instalan directamente en la luminaria a través de un LED que me dice si el LED está encendido, estamos trabajando bien. Si el LED no está encendido, pero tengo carga que le está pasando a la luminaria, ya en la vida útil de ese supresor ya pasó. Eso es en la parte de interiores. Y en la parte de exteriores, mucho de lo que trabajamos en alumbrado público es igual trabajar esa protección coordinada, ¿no? Ese DPS, en el caso de que podamos conocer dónde tenemos ese centro de carga, como dice Gerardo, que generalmente está incluso a 50 metros, 100 metros, 300 metros, pero ya comenzamos a tener una protección coordinada. El DPS que está en el centro de carga, que ya lo podemos trabajar 1+2. ¿Por qué 1+2? ¿O por qué 1? Porque ya estamos trabajando en el exterior. Y estar trabajando en el exterior podemos estar propenso a incidencia de cargas atmosféricas. ¿Ok? Y luego, en la luminaria como tal, bien sea previo en el poste o dentro de la luminaria, que es lo que más que es lo que más estila en nuestros países, nosotros instalamos estos supresores de tal manera de que tengamos esa protección coordinada. ¿Qué nivel de protección podemos tener? Podemos tener 10 kilovolt o 20 kilovolt. Podemos tener en temas de corriente hasta 22 kiloamperes. Va a depender mucho del tema del modelo. Eso es en la parte clase 2, dentro de la luminaria o lo más cerca de la luminaria. No debería de haber 60 centímetros entre el supresor clase 2 y el driver como tal, o más de 60 centímetros. De hecho, hay normativa que hasta 1 metro. Pero ya en el clase 1 ya tenemos un nivel de protección mayor, una absorción de energía, más bien un drenado de energía mayor, que en este caso puede llegar a 60 kiloamperes, suficiente para trabajar y hacer su protección. ¿Okay? Marco, de hecho, Julio, por acá tenía una pregunta precisamente de eso. ¿Existe distancia mínima entre las protecciones que prácticamente hablamos en el exterior? Ya hablaste de clase 2 para los drivers que son 30 centímetros, máximo la norma te da 1 metro. Pero en clase 1, ¿qué recomienda Clamper en esa parte? En ese tema podemos avanzar un poquito más de distancia. Sin embargo, en iluminación,
en clase 1+2 lo podemos seguir manteniendo, digamos, como centralizado. Podemos estar trabajando con los 100 metros, 150 metros, siempre y cuando en la luminaria ya podemos tener un nivel de protección tal, vaya, en al menos clase 2 que me esté protegiendo ese circuito. Pero si yo solamente tengo un centro de carga a 300 metros de la última batería de luminaria y lo que tengo en mi centro de carga es 1+2, prácticamente no voy a tener la protección correcta. Porque esa última batería puede estar susceptible a inducciones electromagnéticas de otra índole o a través de otra vía. ¿Sí me explico? O sea, aquí el tema es Sí, al final, la coordinación de protecciones. al final lo que va a pegar directamente en esto, Julio, es la corriente residual. Si tienes una descarga y tu protector, o sea, todo esto es un seguro de vida, o sea, no es que con esto ya estás, más bien con esto cumplimos con la norma de acuerdo a lo que se tiene preestablecido y lo que se cree que pues, va a ser la mejor protección, pero eso no quiere decir que no va a ocurrir un incidente, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un incidente, tú tienes que contemplar en tu diseño esa corriente residual. La corriente residual que te va a dejar un supresor de un pues va a estar al orden de los 2000 volts, 2 kV. Entonces, tienes que considerar que del otro lado puedes tener 2, 3 de protección para que tú sepas a la hora de que tengas una descarga que sí estés protegido. Por eso la importancia de no usar drivers de interiores en exteriores, por ejemplo, porque no traen esas protecciones de clase 3, que normalmente vienen sin protección. Hay Correcto. otra pregunta de Pedro. Dice, ¿por qué algunos fabricantes ponen protecciones en KB y otros en KA? Esa es buena. Mira, me río porque es muy común, es un juego de especificaciones. Recientemente, aquí con los amigos de IDC Insight tuvimos pláticas interesantes de ese tema. Nadie vende pan frío, esa es la verdad, ¿no? Entonces, la gente lo que hace es que te va a mostrar lo que más resalte de su producto. Pero pocos de estas personas que están en la calle son especialistas. De hecho, yo todavía considero que me falta muchísimo por aprender, pero respondiendo a tu respuesta, es simplemente mercadotecnia, ¿no? Ahora, cuando tú sabes identificar lo que es tensión y lo que es corriente y cuál es el nivel de protección y cuál es tu tensión residual y qué clase tiene, y ahí ya tú estás dando argumentos para hacer una buena selección de ese aliado que tú necesitas para los proyectos. Una cosa es KB, que es el nivel de protección para la tensión, y otra cosa es KA, que es el nivel de protección para la corriente, ¿no? Lo vas a conseguir ahora sí que, disculpen el término de tocho morocho, porque es impresionante cómo la mercadotecnia quiere ahondar en este sentido para levantar la mano y destacarse. Yo lo que les recomiendo es que tengan todos los términos, que tengan todos los valores, al menos tengan esos 4 que son importantes. Nivel de protección, tanto en tensión como en corriente. Tengan la tensión nominal de operación de su dispositivo. Porque cualquiera diga, es que el mío es para trabajar a 277, 275, perdón, 277 y el de Clamper dice que es 275. ¿Qué necesitas? ¿Ok? Es que el mío es clase, ya tiene su protector. ¿Bajo qué clase? En función de eso, ahí es a donde nosotros no cobramos por asesoría. Si ustedes nos comparten proyectos, nosotros perfectamente podemos ir identificando esos match o lo que a ti te conviene. Luego nos vemos el tema de precio, luego vemos el tema de espacio, pero que tú tengas la seguridad de que tengas un respaldo y que tengas un backup que te diga, esto es lo que tú necesitas por esto, por esto, por esto, por esto. Sobre todo, norma. Hay mucho tema de que la gente dice, yo cumplo una norma. ¿Tienes test? ¿Tienes NOM aprobada a través de ANSE o una institución acreditada? ¿Bajo qué nivel? ¿Cuáles fueron las pruebas? Ahí es a donde nosotros podemos entregar. De hecho, ahorita tengo un caso de un producto que no es de iluminación, donde no estamos pasando pruebas y nos fuimos a una reingeniería en Brasil y ellos están viendo el por qué no estamos pasando la prueba.
¿no? Nosotros garantizamos el funcionamiento del equipo en función sobre todo de la normativa local donde estamos trabajando. No sé si Gerardo quiere agregar algo allí con respecto a lo de K y KB. Y lo que pasa es que tienes, por ejemplo, hay soluciones que te piden para licitaciones. Oye, necesito uno de 22 kbs. Y dices, oye, el mío es de 12 kbs. Por ejemplo, Clamper, el estándar normalmente que ves en la competencia es de 10 kbs. Nosotros, el MOV que está allá adentro soporta más y utilizamos uno de 12 kbs. Tiene una corriente residual que viene de un clase 1, entonces puedo soportar una descarga un poquito más alta, ¿no? Lo mismo te va a pasar con el 22. Viene de una corriente residual que tú tienes que tener o estar soportando. Verdaderamente, entre un 12 y un 22, si te cae un rayo, no va a haber poder humano ni producto que lo vaya a soportar. O sea, eso se va a chamuscar. Ahí lo que tienes que estar viendo es las corrientes residuales. De hecho, vamos a hablar un poquito más, incluso respondiendo Julio hizo otra pregunta que habla de alumbrado público, podemos tener 2 o 3 protecciones dentro de la luminaria. Ahí es donde entramos con el Clamper Light. Nosotros tenemos el pulpo como producto, el que tiene solamente 4 MOVs adentro en una disposición para que puedas proteger tanto línea neutro como línea fase, fase directamente. A diferencia de competidores que solamente te protegen si tuvieras línea neutro, entonces ahí no tienes esa protección. Esa es una parte, pero la segunda parte es que los dispositivos de protección tienen un fusible ya integrado. Entonces, cuando el MOV se pone en cortocircuito, el dispositivo se abre y no tendríamos eso. Es como si tuviéramos un fusible adicional sobre la misma protección. Y tiene un tercer dispositivo que es un GDT, es un gas discharge tube, que lo que tiene es un gas, no sé si se acuerdan de aquellos foquitos de neón que cuando se ionizaban al llegar a cierto voltaje, el neoncito encendía. En este caso es un concepto similar, se ioniza el gas al llegar a alto voltaje y se pone en cortocircuito. Lo bueno es que es un gas y no hay desgaste como lo hay en el MOV. Entonces triplicamos la protección. Tienes un GDT que actúa más rápido que un MOV. Tenemos el MOV que soporta los golpes más intensos y tenemos ese fusible para cuando el MOV se daña, no se pase el daño al quedarse el circuito abierto que normalmente te pasa cuando utilizas la configuración de protección en paralelo. Eso es lo que va ahorita a hablar Marco. Si no quedó bien clara la respuesta, por favor ahí o denos un like o póngale no me quedó para poderle profundizar un poquito más. ¿Ah? Bueno, en efecto, hay, lo que vamos a platicar es sobre el diagrama de conexión. Hay dos maneras de hacer la conexión, bien sea que la hagas en serie o que la hagas en paralelo. Hay discusiones de esto, ¿no? No voy a ahondar en el tema de qué es en serie y qué es en paralelo. Yo creo que todos estamos aquí viendo el tema del nivel de luminarias. Pero hay discusiones en el sentido de por qué conectarlo en serie y por qué conectarlo en paralelo. Conectarlo en paralelo, de alguna manera, no te va a limitar la carga a tu dispositivo, bien sea al driver y a las luminarias, cuando el protector llega a su vida útil. ¿Ok? Entonces, digamos, estamos conectados en paralelo, llega una sobretensión, llegan 200 sobretensiones, se cumplen 2, 3 años, ya pasó la vida útil porque ya sobrepasamos por mucho con 200 picos eléctricos, digamos, máximos. El supresor va a dejar de trabajar, pero va a permitir que la carga siga pasando. Entonces, ahí es donde comienzan los daños del tema del driver, del tema de las luminarias. Mientras que en serie no. En serie, yo de alguna manera, cuando ese dispositivo ya termina su vida útil, pues ya hizo su chamba, va a cortar circuito, no va a dejar pasar carga al driver que alimenta las luminarias y a la final del día yo estoy protegiendo a mi driver. Yo estoy protegiendo a mi activo. Esa es la principal diferencia y el porqué. Hay algunos que dicen, oye, pero voy a interrumpir mi servicio. Ok, ahí es a donde comenzamos a ver criterios.
qué tan importante es interrumpir tu servicio, pero que se identifique rápido y se mantenga tu activo protegido. Probablemente en un hospital, por ejemplo, que se dañe una batería de luminarias en plena operación o que se limite su funcionamiento por estar conectado en serie, es impensable. Pero en alumbrado público, donde no se te va a dañar todas las luminarias de un solo golpe, al menos, bueno, hay un evento súper catastrófico o una descarga atmosférica casi que al lado, a 1 metro. En ese caso, pues no estamos corriendo con un riesgo tan grande como que se pueda morir una persona, ¿no? Entonces, hay criterios, pero esa es la principal diferencia entre ventajas y desventajas en función de lo que, de tu aplicación que puedas identificar. ¿Ok? Eh, Gerardo, no sé, para que complemente por favor con esas dos preguntas que están allá abajo. Sí, ¿qué es la protección térmica interna a los DPS? Y está hablando de, cuando tú tienes el DPS, el MOV, hay una protección que cuando excede cierto valor, abre el circuito, el mismo MOV se abre el circuito, o sea, nosotros compramos un MOV de una marca japonesa que tiene esa particularidad que no genera flama. Es decir, en cuanto empieza esto a arder, porque un MOV, esa es la gran desventaja, en cuanto empieza a ponerse en corto, porque ya se dañó después de esas 15 descargas estadísticamente hablando, el dispositivo puede generar flama. El que nosotros utilizamos tiene un protector térmico para que en cuanto detecte eso se abra de forma inmediata y no te genere flama sobre tu, No hay una sobre tu propagación. circuito, no haya una propagación, no seamos una fuente de incendio. La segunda pregunta dice, ¿qué pasa si la instalación no tiene conductor a tierra? Pues si fuéramos en el sentido estricto, no venderíamos nada ni en Brasil, ni en Latinoamérica, ni en México, ni en Colombia, ni en ningún lado, porque aquí sabemos todos que no hay, cuando apenas hay cables de cobre que llegan a la lámpara y todavía uno de tierra, pues estaría muy complicado que verdaderamente lo tuvieran. ¿Qué pasa? Nosotros, a la hora de que tú haces en el diagrama, como está a la disposición del MOV, del GDT, internamente, a la hora que hace la protección, pues el ruido o el descarga o algo se lo regreso en México a la comisión. Es decir, no va hacia mi circuito, yo se lo regreso a la red. Entonces, si por ahí hay alguna descarga entre línea y neutro, pues yo se lo regreso por el mismo neutro o por la línea del otro lado. Entonces, tenemos ahí la protección. Y eso no solamente lo hace Clamper, lo hacen todos los dispositivos. La tierra física como tal ayuda a que la descarga se vaya más rápido. Esa es una realidad. Ayuda a que la carcasa esté protegida y esté aterrizada para que no tengamos un daño por el otro lado. Por eso muchas veces, si el poste es metálico, no es el mundo ideal. Si tú miras una impedancia del poste, pues no existe, no está conectado a tierra, pero te da una conductividad que te alcanza a hacer un aterrizado. Cuando tienes un poste de concreto, pues pierdes toda esa particularidad. Y eso es lo que hablaba la otra vez. De hecho, nos tocó conocer esto de tanto drivers como supresores que deben de operar o pueden operar con tierra física flotante, que lo que tienen que hacer es todo el dispositivo tiene que estar completamente aislado, no puede tener carcasa de metal, no puede, o sea, no hay una descarga porque el dispositivo está completamente aislado, es lo que también sucede con muchos dispositivos también de uso en casa para que estén completamente aislados. Un anuncio importante, lo puse ahí en el texto, vamos a rifar entre los asistentes 3 Clamper Pockets y también ahorita vamos a hablar un poquito del nuevo lanzamiento que viene de Clamper Lite, que viene mucho más pequeño y trae estas 3 opciones. Entonces, entre los asistentes, después vamos a hacer una mano santa o un aleatorio dentro de Excel o algo así para hacerles llegar los Los resultados. premios estos que tendríamos, los resultados del premio, ¿no? Entonces, vamos a entregarles Clamper Pocket, que es una protección, pero es más personal. Ese es un clase 3 que traes para proteger a tu refri, a tu lavadora, a tu computadora, todo es, pues tiene un supresor completamente integral. Ahorita les muestro unas fotos de esto. Bueno,
hablando de la protección, que es lo que hablábamos hace ratito, hay dos formas de conectarnos. Es la parte de que está en serie. Cuando yo estoy conectado en serie, yo logro abrir mi circuito, está la red conectada, abro el circuito y mi equipo queda completamente desconectado porque Julio quiere uno entre a ti, te mando algo especial, Julio. Ya considéralo un hecho. Si el que pregunte más lleva premio. Ya Julio lleva 4 preguntas. Le mandamos su premio también. La protección, al final de cuentas, ¿qué es lo que queremos hacer? Normalmente cuando los clientes, a la hora que está todo instalado, quieren llegar y pedir garantía de una luminaria que fue daño de fallo en la red eléctrica o fallo por descargas inductivas o fallo por una descarga incluso de un rayo, quieren una garantía. El momento ustedes para hacerlo que válida o no válida la garantía, al momento en que el supresor, no importa la marca que sea, al momento en que el supresor se daña, eso quiere decir que hubo una falla en el sistema de alimentación y no falla en tu dispositivo. Entonces, ustedes también tienen que ser muy claros. Es un seguro también para ustedes porque es un liability o es una responsabilidad muy, muy grande el estar dando garantía en productos donde pues no está la falla, no está relacionada con lo que ustedes le están vendiendo, sino viene de la alimentación. Entonces, cuando lo conectan ustedes en serie, todos los MOVs tienen una vida útil de 15, 20 descargas. Esto es por estadística, que es lo que pueden soportar. A la decimos sexta, séptima o la 21ª, el MOV ya no funciona, el MOV se queda completamente desconectado, ya no hace la función y te va a dejar pasar la descarga, que eso es lo que normalmente te puede pasar. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, que es una parte térmica, a la hora que se daña, se abre, completamente se abre y ya no va a hacer función porque ya en la parte térmica lo protegió y ya no queda. Hay algunos otros que si la descarga fue muy fuerte, se pone en cortocircuito, se cierra el circuito entre línea y neutro en fase-fase, o línea 1, línea 2, y se arde, enciende eso y luego van a ver ahí que tienen un incendio generado por parte del mismo MOV. En el caso cuando está en serie, el circuito se abre, tu sistema está totalmente protegido. En el paso, cuando está en paralelo, en el mismo dispositivo nuestro que lo puedes conectar de ambas formas, tu equipo queda desprotegido después de la descarga. Entonces es ahí donde sugerimos que tengamos que estén trabajando con las alternativas, la evangelización, nuestra filosofía, es decir, usa siempre la conexión en serie. Es mejor que vayas y rescates y cambies un supresor que te cuesta $3, $5, dependiendo del que utilices, a que llegues y quieras cambiar todo un luminario que te va a causar, aparte tú llegas y le dices, se dañó el supresor, eso quiere decir que tienes problemas en la red y no es atribuible a lo que está pasando. Claro, excelente. Muy bien. Todo este tema de la protección que tenemos en Clamper, ahorita vamos a ver un poquito más del producto. Todo está basado bajo una norma internacional, bajo la IS 61643-11, que es una norma que orienta y garantiza en cuanto a la robustez, la funcionalidad y la seguridad del DPS. Por supuesto, esto aplicado, esta norma está muy dirigida a lo que es la parte de la luminaria, a la protección de las luminarias y de la misma red. Aquí lo que les recomendamos, por supuesto que Clamper no es el único que fabrica en conformidad a esta norma, pero lo que recomendamos es que pidan los certificados de fabricación o bajo qué norma están siendo fabricados esos productos. Este es otro de los checklists que ustedes necesitan para saber si el producto cumple con su nivel de profesionalismo, porque siempre yo hago una pregunta, pues, ¿quién quiere ser? ¿Quién quiere ser para tu cliente? ¿Quiere ser, sea quien sea el operador de la concesionaria de energía, bien sea CFE o Iberdrola o cualquier compañía que esté suministrando energía, o seas la compañía que le está suministrando el equipamiento? ¿Quién quiere ser? ¿Quiere ser
un proveedor confiable o quieres ser simplemente como un vendedor de zapatos que te vende hoy y no sabes si vas a vender mañana? Probablemente no lo vayas a vender. Entonces, nosotros lo que recomendamos es esto, de que tengan muy presente en su checklist bajo qué norma están establecidos. Específicamente para luminarias está la IS 61643-11. ¿Sí? Esa norma no solamente ve la soportabilidad, ve fácil 80 pruebas más en cuanto a hermeticidad, en cuanto a resistencia, en cuanto a vida útil. Se hacen pruebas en cámaras que simulan el comportamiento en intemperie, en lluvia, con tornados. Vaya, esta norma, que es, por eso es lo importante y lo que nosotros queremos resaltar, no es una norma que solamente va a medir qué tanto soporta el supresor. No, hay otra serie de pruebas que se hace. Este extracto es alguno de ellos y para que ustedes tengan la seguridad de que en este caso el producto Clamper, específicamente para la línea de iluminación y para el resto de sus productos, están basados en normas que nos rigen y que antes de sacarlos al mercado, nosotros tenemos que hacer referencia en cada una de las entidades de acreditación. ¿Okay? Ahora sí vemos un poquito de producto. Ya le dimos como un breve preámbulo, qué es lo que tenemos que estar viendo, cuáles son los términos. Digamos, el producto principal que ahorita es la segunda generación, que más adelante vamos a ver el tema de la tercera generación con el nuevo lanzamiento, es el Clamper Line. Y con este vamos a tener la posibilidad de poderlo conectar tanto en serie como en paralelo. Y vamos a poder tener ambas tecnologías, el MOV, el GDT, y vamos a tener igual el tema de fusible. Entonces tenemos una triple protección. Podemos ver en este modelo podemos ver en clase 3, podemos ver en clase 2. Recuerden el tema de la protección coordinada, podemos ver hasta 12 kiloamperes, ¿ok? En una longitud de onda en específico. Y tiene, por supuesto, los varistoles protegidos térmicamente, que era lo que estamos platicando. En realidad ya hemos hablado tanto de este Clamper Line que ya tuvieron un preámbulo, pero es uno de los productos que básicamente tienen la bondad de poder conectar, de poderte dar la decisión de si lo conectas en serie o lo conectas en paralelo. Nuestra recomendación siempre va a ser que lo conectes en serie para que tengas, digamos, protegida tu activo aguas abajo, el driver, los LED, etc. Si dado el caso, por lo preponderante de tu aplicación, no puedes hacer limitar un servicio en específico en este caso, entonces ahí, por supuesto, la decisión va a ser tuya, ¿va? Luego vemos lo que comentaba Gerardo, el famoso, como lo quieran llamar, pulpito, el pulpo, el bubulú. Bueno, aquí en México también se le conoce como el bubulú, que es un caramelo, como una chuchería aquí en México para los que nos están visitando de Colombia. Aquí no tengo posibilidad de trabajarlo en serie, aquí solamente tengo la posibilidad de trabajarlo en paralelo y puedo tener capacidades hasta 20 kb y 22 kA, ¿ok? Igual está normado por diferentes instituciones. De hecho, tanto el Clamper Light como el Clamper Light MOV están fabricados bajo certificación UL, y tanto la UL de Brasil como la UL de Estados Unidos. Entonces, si el mercado te amerita a entrar a un mercado estadounidense, hay la posibilidad de tener esos certificados. Los certificados, en este caso Estados Unidos, creo que se establece en función de lotes. Tendríamos que ahondar un poquito más de la norma y saber si el lote está certificado en específico. Pero lo que te quiero transmitir es que está esa opción. Entonces, este Clamper Light MOV tiene, digamos, esa limitación con respecto al Clamper Line. Una de las ventajas que tiene es, por ejemplo, si vemos el tema de espacio, en la versión de la segunda generación, ahorita vamos a ver el nuevo lanzamiento, tenemos las dimensiones del lado izquierdo del Clamper Line y las dimensiones del lado derecho del Clamper Line. Cuando yo lo instalo dentro de una luminaria, obviamente la del Clamper Line MOV voy a tener un poquito más de accesibilidad porque a la final esto que son los cables
de alguna manera se puede encoger o se puede acomodar, ¿no? Y esto es digamos, un supresor de que estamos hablando de 1.5 centímetros, está bastante delgado, y la distancia en el cual no debo mantener fija está bastante pequeña, ¿no? Probablemente aquí tenga algunas otras limitaciones, pero vaya, podemos tener, digamos, lo mejor de ambos mundos en función de el espacio que tú puedas tener en las luminarias. Ten en cuenta, el MOV no lo puedo conectar en serie, solamente lo conecto en paralelo, y el light sí lo puedo conectar tanto en serie como en paralelo. ¿Va? Hablando de seguros, cobertura básica, cobertura amplia, prácticamente, ¿no? Esa es la principal diferencia. Sí cuesta más, es un hecho, pero ya la diferencia en precio ya no es tanta, ¿eh? Entonces es algo importante a considerar. Aquí Julio también nos vuelve a preguntar que qué ventaja tiene aumentar el nivel de soportabilidad del DPS. Es decir, ese es 22 kbs cada vez que nos dicen en las licitaciones. Número uno, pues son las licitaciones. El costo del dispositivo sí se encarece, el MOVI es mucho más caro para soportar 22K. ¿Cuál va a ser la diferencia? Empezamos a lo que hablábamos hace rato, la corriente residual o el voltaje residual que tienes ahí, de la protección inicial, si es que tienes un clase 1, a lo que vas a tener. Verdaderamente, para serte sincero, no es así como que vayas a tener más o menos protección si pones de 22 o de 12. Eso, la verdad, no es el diferenciador. Yo te recomendaría mejor gastar en un Clamper Light que tiene el GDT, que tiene el fusible, en lugar de poner solamente una MOV de mayor voltaje. O sea, al final lo que tú quieres es proteger tu luminario. E incluso es más barato el Clamper Light con las protecciones adicionales que un MOV de mayor voltaje. Eso han sido artimañas verdaderamente para ganar licitaciones que tienen, o sea, sí funciona, sí, no se los niego, pero no va a reaccionar más rápido ni te va a proteger mejor porque tengas más voltaje de soportabilidad. Eso. A lo mejor si tienes ahí descargas mayores que tú hayas medido, que tienen ahí, que sabes que 12 kb, 12 K que tienes en la región, no vaya a ser suficiente, que yo creo que es en zonas de muchísimas descargas, ahí podría valer la pena, pero en el estándar en general no veo cómo estarlo compartiendo de esa forma. Por ahí Víctor nos pide compartir la presentación. Sí, a todos los asistentes en el registro, si viene su correo electrónico en el registro, a mí me va a llegar todo el detalle y en unos momentos más les va a llegar la presentación. Muy bien. Bueno, entonces ya llegó la hora de presentar el tema del nuevo lanzamiento para Clamper en la parte de iluminación, y ahí sí dejo a Gerardo que nos platique un poquito al respecto. Este lanzamiento fue después de mandar como 25 reclamos de todos los clientes de que el Clamper Light está muy bueno, que está muy padre, pero no cabe en ningún lado. Entonces se tuvo que rediseñar, pero también rediseñar cumple, ahí tenemos competidores que lo hacen, tienes que tener cierta distancia para la hora de tener una descarga, porque luego, si no tienes, cuando tú armas en un PCB la distancia por norma, vas a tener un arco eléctrico y te va a dañar tu protección. Entonces, teníamos que cumplir con las normas, teníamos que cumplir con el tamaño del requerimiento del mercado y tener todo en algo más pequeño y que fuera manufacturable pues prácticamente en maquinarias, es no tener que estar haciendo la intervención humana. El Clapper MOV es completamente hecho a mano, es una artesanía eso, y el tiempo de entrega por lo mismo, pues me pega cuando tú dices quiero 20,000, pues en 4 semanas tenía las 10,000 y en 6 semanas tengo las 20,000 y todo esto es aumentar capacidad de pues contratar más gente para hacerlo, porque es completamente manual. Todo Clamper se fabrica en Brasil y aquí tenemos el centro de distribución en México. Ya lo que es en México, pues se ha expuesto México. Lo que es Colombia también se pone en aeropuertos. O sea, ya depende de la negociación con cada uno de ellos. Pero al final, si es más pequeño, es más ligero, pues también es más barato el flete. Entonces, tiene muchas ventajas, es más económico que la versión anterior, eso es un hecho, a pesar de los incrementos que hemos tenido de toda la materia prima, se quedó todavía más económico, el tiempo de entrega es muchísimo mejor. Normalmente este es el de línea, entonces va a ir mucho stock. En México el que usamos es el MOV por costos, eso
Eso es un hecho. Pero bueno, poco a poco este se acercó para que no sea una diferencia abismal entre una cosa y otra. Tenemos dos versiones, la versión que es IP66, es decir, le ponemos un epóxico adentro para hacer el sello, o el IP20 que simplemente viene sellado para si tu lámpara ya tiene, pues ya está sellada, pues para qué pagas el epóxico adicional, ¿no? Entonces sí hay una diferencia de precios. Tenemos aquí en la spec, si se fijan, vienen 12 kiloamperes de protección en la relación clase 2 820 y el producto soporta pulsos de voltaje de 10,000 volts 1.2 en 1.2 microsegundos. Sí, ¿Qué es mucho lo más que nos va a rápido. importar a nosotros? La descarga de eso, qué tan rápido va a responder. Esas son las pruebas que se hacen y esas son las pruebas que rigen la regulación de estos supresores, donde se cumple todo esto, se les hacen, hace rato habló Marco de esto, más de 32 pruebas diferentes para poder llegar a un producto final. Entonces, el producto ya tenemos muestras, el siguiente mes nos llega ya el primer pedido de existencia, entonces ya lo vamos a tener acá en México, ya en Brasil ya lo tenemos. Tiene la ventaja que se puede conectar en paralelo o en serie. Yo puedo asegurar que se descarga al final de la vida útil cuando lo conectamos en serie. Tiene varistores protegidos térmicamente, lo que hablamos para que no genere fuego. El plástico que tiene este rojo es retardante, no genera fuego tampoco, entonces también queda encapsulado en caso de que tengamos cualquier cosa. La protección, tenemos protección del varistor y del GBT, y la máxima sobretensión soportable, estamos hablando de que tenemos 440, duran 120,000. Es decir, es 40% más pequeño que el anterior y con las diferentes versiones, tanto para que esté completamente sellado. Ahí tenemos una diferencia. El lado izquierdo es el Clamper Light SS y el lado derecho es el Clamper Light anterior. El Clamper Light SS ya es la tercera generación de este protector, mientras que el Clamper Light anterior pues, es la segunda generación. Y ahí comenzamos a ver diferencias bastante significativas. Por ejemplo, en el ancho pasa de 49 a 39.6, en el alto también hay un cambio, en el largo también hay un cambio. Entonces, es una de los diferenciadores, sobre todo para no tener excusa o para ir minimizando las excusas de que es que no cabe en la luminaria, es que la disposición, es que los cables. Entonces, se mejoró lo que ya estaba bueno, se mejoró y se puso más accesible al término de espacios para el tema de la luminaria. ¿Va? Por último, Muy dentro de bien. los productos, perfecto. Por último, dentro de los productos que les quería comentar, el único que no es supresor es un Clamper Limit. Es el único que no es supresor porque solamente va a limitar, abrir el circuito cuando se excede o cuando llega a 270 volts. ¿Por qué? Porque generalmente los drivers pueden trabajar hasta 275, 280 volts. Entonces, el clamper limit lo que hace es que cuando detecta que hay 270 volts, abre el circuito y no deja pasar esa tensión en este caso, en el driver. ¿Ok? ¿Qué es lo ideal? Lo ideal, ya se los dije, una protección coordinada. Y adicionalmente, para darle robustez, un clamper limit, un supresor clamper light y luego viene todo el tema del driver y las luminarias. Por ahí estaban mencionando colocar uno o dos protecciones a las luminarias. Esta es una opción adicional, pero esto es solamente para aquellas sobretensiones que no son tan altas, ¿ok? Y que, digamos, están en ese rango, pero que no le puede llegar esa UC, digamos, esa tensión nominal esa tensión nominal de operación, a mi driver yo lo puedo limitar con esta, ¿va? Porque hasta que no haya, digamos, una tensión más alta, 277, 440 en el supresor, no es que va a actuar. En este caso, ya yo limito, digamos, a sobretensiones no tan altas. Y tiene pues, una vida útil, un ciclo de vida estimado de 100,000 ciclos. Son los términos en los cuales se hablan para este tema de vida útil. ¿Va?
Este dispositivo verdaderamente fue creado para lugares donde las luminarias están expuestas arriba de 277, o sea, donde el transformador por alguna razón llega a la carga, se desconecta la carga de una planta o algo, apaga y de repente te va a llegar arriba de los 300 volts y se te están dañe y dañe y dañe las lámparas y el supresor no se va a proteger porque no está llegando nunca a esos a los kilovolts. Esto es una falla en el suministro. Para poder identificar esta falla, pues al final vas a tener que revisar con un analizador de red y tendrías que ver qué está pasando con la red eléctrica y es donde lo meteríamos este dispositivo. Este dispositivo lo utilizamos en esa planta que les dije acá en México que tenía problemas y las luminarias se estaban dañando. La situación es que las lámparas se van a apagar. Eso es un hecho. El momento en que se exceda los 270 volts, las lámparas se van a apagar, pero no se van a quemar. Eso No sé, también no. es muy importante. Correcto. De todo esto que estaba comentando Gerardo, por ejemplo, el stop que llega de Clamper Live SS para el mes que viene ya está programado. Del Clamper Live Month hay stock, del Clamper Live normal hay stock, del Clamper Limit hay stock. Vaya, aunque la fabricación se hace en Brasil, México tiene un stop bastante planeado para cubrir ese tema. Y si no, ya vamos a ver, ya vamos a pasar a lo que es Clamper como tal como empresa, vamos a ver cómo nos podemos activar, ¿no? Entonces, antes de pasar a las preguntas, voy a pasar rápido. Bueno, ya hemos comentado este tema de los diferenciadores. Tecnología Vector y GDT, que muy pocos fabricantes lo tienen. Tenemos protección por encima del 20%. Tenemos el fusible técnico para este tema tema de cortocircuito y no propagante de llamas. La instalación puede ser híbrida, la podemos tener en serie o en paralelo. El funcionamiento puede ser como si puesta a tierra, entendiendo cómo se hace el tema de la descarga, que era lo que comentaba también Gerardo. Podemos tener grado de protección hasta IP66 y está en total conformidad con una norma internacional avalada y auditada en nuestras instalaciones. ¿Va? Marco, nos quedan 5 minutos para Para hacer cerrar. ya nuestro resumen, cerrar, por favor. Y Sí, Julio hizo un comentario importante. Este incremento de voltaje también se puede dar cuando se roban, que no nos pasa casi nunca. Se roban los conductores y la red o la fase que queda libre, pues se dispara el voltaje porque le falta algo en la misma instalación y se desbalancea la carga, ¿no? Entonces, de repente, pum, se dispara el voltaje, aunque no haya cambio al robo del mismo conductor. Que eso, pues por ser cobre, están sujetos a que a cada rato nos estén pues haciendo sí, la maña. correcto. Muy bien. Rápidamente, vamos a echarnos menos de 5 minutos. ¿Quién es Clamper? Quisimos empezar por la parte de explicación de qué nos tenemos que proteger y el por qué nos tenemos que proteger y cuáles son las soluciones de Clamper, pero también deben entender qué es lo que hay detrás de todo lo que es la compañía como tal. A nosotros nos dedicamos a la protección. Ese es nuestro negocio, ¿ok? A la protección de lo que es esencial para ustedes, de esos activos a los cuales están participando. Tenemos establecido, somos especialistas de DPS, tanto así que nosotros diseñamos, fabricamos y comercializamos los dispositivos, los DPS o los supresores o los SPD, como lo puedan conseguir en su argot. Nuestro ADN es brasileño, en efecto, pero tenemos un alcance local en cada una de las oficinas que estamos manejando y con una expansión global. Nadie vende pan frío, pero somos líderes en el mercado latinoamericano. ¿Expresados en qué sentido? Probablemente las luminarias que tengan fuera de su casa, fuera de su trabajo o en la plaza comercial están siendo protegidas por supresores Clamper. ¿Qué es lo que pasa? Pues no lo vemos, están dentro de las luminarias, pero para que tengan una idea, el año pasado se vendieron alrededor de 120,000 supresores, solamente para México. Que solamente estoy hablando de México. En términos de luminaria, no estoy hablando de otras líneas de negocio, ¿ok? Entonces, somos el segundo comprador de Varistor que más consume en el mundo y eso de alguna manera nos posiciona como uno de los mayores fabricantes, ¿ok? Estamos del año 91 y en México nos establecimos en el 2009.
¿Cuál es nuestro propósito? Es producir 3 cosas fundamentales: economía, confort y seguridad. Economía para la integridad funcional de los equipos, el confort para la disponibilidad total de los mismos y seguridad no solamente de los equipos, sino también de las personas. Clamper como tal, como ya les dije, su sede matriz está en Brasil. Para los que les gusta el fútbol está en Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais. Belo Horizonte fue donde se celebró la final entre Brasil y Alemania en el último mundial que se celebró en Brasil. Y también tenemos un aeropuerto internacional, tenemos una sede en el primer aeropuerto industrial de Latinoamérica que nos da la ventaja de poder sacar producto de manera rápida, porque es como un puerto libre. La admisión de material es bastante rigurosa, pero sacar producto es mucho más rápido que cualquier otra zona industrial. ¿Ok? Entonces, esto es una de las ventajas que tenemos para activarnos rápido en cuanto al stock. Al día de hoy, somos más de 600 empleados, hemos diseñado y patentado más de 1000 productos, hemos fabricado y vendido más de 45 millones de productos y hemos atendido más de 30,000 clientes. ¿Ok? Nuestra presencia es local porque pues estamos en México y podemos atender de alguna manera México, Centroamérica. Ya tenemos la presencia fuerte y permanente en Colombia. Ya tenemos la apertura en Estados Unidos. Tenemos una presencia con un alcance global para poder estar con ustedes, ¿no? Ya 23 países adelantados, ¿no? La protección de Clamper está en todos los sectores, lo que ustedes me digan: telecomunicaciones, industria general, manufactura, CCTV, construcción, iluminación, por supuesto, fotovoltaica. Entonces, donde ustedes me digan que haya presencia de generación eléctrica, incluso fotovoltaica, nosotros podemos tener esa protección. ¿Ok? Certificaciones desde el punto de vista de la empresa, por supuesto, ISO en la parte ambiental y en la parte de procesos, y toda la norma local e internacional a nivel de fabricación que ya está siendo desarrollada desde hace más de 30 años. Entonces, creo que hicieron bastantes preguntas durante el webinar. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, este es el momento. Ella como fuimos respondiendo. Sí. Creo que se fueron sobre la marcha, qué bueno, sí, más proactivo y más interactivo. Pues les agradecemos a todos, tanto el material del webinar como la grabación, se las podemos compartir en el correo que los que me lo compartieron aquí, si se registraron con su correo, con todo gusto. A sus órdenes y cualquier cosa está tanto Marco como un servidor de Insight para darles el soporte de forma local. Gracias a todos. Muchas gracias y para mí fue un gusto. Que tengan buen día. Hasta luego.